Bueno, les voy a explicar un poquito más, o por lo menos en mayor detalle, algunos aspectos de este periodo que ya comenzamos a trabajar, que es la Guerra Fría. Sabemos que es un enfrentamiento que va a durar aproximadamente 45 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta fines de la década de los 80. Acá no hay unanimidad de criterio entre los historiadores para poner fechas de iniciación y de culminación de este proceso. Básicamente todos concuerdan en que fue luego de la Segunda Guerra Mundial, pero algunos dicen que esto ocurrió en el último tramo de la guerra, cuando ya Estados Unidos y la Unión Soviética no están de acuerdo en cuanto a la organización mundial postguerra. Y otros dicen que no fue inmediatamente en 1945, sino que esas discrepancias que van ocasionándose en los siguientes años van a ser los que permitan hablar de una Guerra Fría que se inicia en 1947. Es decir, que no hay unanimidad de criterio en cuanto al inicio. También vamos a encontrar discrepancias en cuanto al término, a la culminación de la Guerra Fría. Generalmente se la asocia con un momento emblemático que es la caída del muro de Berlín en 1989. Esto, por supuesto, es un acontecimiento muy importante, simbólico. Como vamos a ver más adelante, la caída del muro de Berlín es justamente un ícono, porque el muro de Berlín era un ícono. La Guerra Fría, donde estas dos superpotencias se enfrentan, encuentra en este muro de Berlín justamente esta división concreta que dividió al mundo. Entonces, el derrumbe de ese muro, por supuesto, por un declive, por una corrosión que ya desde unos años antes venía sufriendo la Unión Soviética, permite pensar entonces que la Unión Soviética cae en ese momento. Pero en realidad, lo que ocurrió en 1989 ocurrió en Alemania. La Unión Soviética continuó existiendo con muchísimos inconvenientes hasta 1991. Por lo tanto, si nosotros tenemos que poner una fecha oficial en la cual se da por concluida la Guerra Fría, yo me inclino a pensar en 1991. ¿Sí? Por lo tanto, mi criterio es que la Guerra Fría se inicia en 1947 y que culmina en 1991. Por supuesto, a lo largo de estos años va a haber momentos de mayor tensión entre las dos superpotencias y momentos de relajación o de distensión. También se conocen estos periodos como periodos de coexistencia pacífica. ¿Por qué? Porque van a intentar de alguna manera algunos acercamientos para que esta competencia no llegue a puntos tan álgidos. Bien, ¿qué vamos a trabajar entonces puntualmente de la Guerra Fría en esta oportunidad? Quiero hacer mención de algunas alianzas que se van a generar en ambos bloques. Estas alianzas van a ser de índole militar y de índole económico. Por supuesto que detrás de todo esto hay un acompañamiento ideológico. Básicamente, como nosotros hablamos de un mundo bipolar, un mundo que está dividido en estas dos superpotencias, estos dos países justamente van a tratar de ejercer influencia sobre un área cada vez mayor. Por lo tanto, estas dos superpotencias, vuelvo a recalcar, van a intentar establecer vínculos militares con otras áreas del planeta. El lugar más álgido siempre fue Europa, porque ahí las dos superpotencias llegaban de alguna manera a rozarse. Nosotros habíamos hablado que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa había quedado dividida
con un criterio que de alguna manera responde a lo que había pasado en la guerra. Aquellos territorios que habían sido liberados por la Unión Soviética habían quedado bajo la influencia soviética, y aquellos que habían quedado liberados gracias al accionar de los ejércitos aliados, pero básicamente Norteamérica e Inglaterra, habían quedado entonces bajo el ala de Estados Unidos. Entonces, en Europa, esta división existía. La famosa cortina de hierro o telón de acero justamente hace mención a ese lugar donde las dos superpotencias se tocan de alguna forma. Por lo tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética, Europa es el lugar donde mayores tensiones puede generarse, ¿sí? Por lo tanto, va a existir por parte de Estados Unidos un interés muy cada vez más importante, más creciente, de impedir por todos los medios posibles que el comunismo soviético avance en Europa Occidental. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en la Europa Occidental había mucha presencia de grupos comunistas, de partidos políticos socialistas. Entonces, el hecho de que hubiera tanta cantidad de personas dispuestas a adherir a la ideología comunista no pasa desapercibido. Entonces, Estados Unidos intenta, bajo todos los medios posibles, que haya algún tipo de infiltración comunista en este espacio que considera propio. Lo mismo va a ocurrir con el otro sector de Europa, con el sector oriental. Entonces, ambas potencias van a tener muy vigilada a Europa. ¿Qué alianzas se establecen? En primer lugar, el primer elemento, la primera estrategia que utiliza Estados Unidos para evitar la infiltración comunista en el territorio que considera de su que está bajo su influencia, la primera estrategia va a ser establecer un acuerdo y un plan económico. Porque Estados Unidos, ¿qué descubre? Descubre que aquellos países donde había mayores niveles de pobreza, en esos países el ideario comunista prendía con mayor fuerza. Esto es algo que después va a tener el nombre, se le va a conocer como la teoría del foco, ¿sí? Se sabe, porque todas las experiencias previas habían demostrado que el comunismo, con todas las transformaciones que implicaba en la estructura política, se daba en aquellos lugares donde había mayores diferencias sociales y económicas dentro de la población. Básicamente estoy diciendo aquellos lugares donde había un sector rico minoritario y una gran mayoría de población en condiciones de pobreza. En esos lugares prendía el comunismo. No prendía en sociedades opulentas, donde la sociedad tenía los medios suficientes para sobrellevar la vida sin mayores contingencias. No, el comunismo prendía en la pobreza. Entonces, una Europa que después de la guerra está tan devastada económicamente, de alguna manera había que inyectar dinero, había que fortalecer la economía para que el comunismo no prendiera en esas sociedades. Entonces, lo que plantea Estados Unidos es enviar una ayuda económica tal que se pudiera recuperar Europa rápidamente. Cuando hablo de Europa, hablo de Europa occidental. Sin embargo, hay que aclarar que esta ayuda económica, a la que ahora le vamos a poner un nombre, se llamó Plan Marshall. Esa ayuda económica en realidad fue extensiva a toda Europa. Estados Unidos de alguna manera ofreció ayuda no solamente en dinero, sino también en semillas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había que reactivar la actividad agropecuaria. Entonces, hubo también un envío masivo de este tipo de insumos. ¿Para qué? Para que se reactivara también la producción de, digamos, lo que sería la actividad primaria. Esta ayuda fue también enviada, o por lo menos propuesta, a Europa Oriental e incluso a la Unión Soviética. Por supuesto, la Unión Soviética negó esa ayuda
y también obligó a que todos los países de Europa Oriental se negaran a recibirla. ¿Por qué? Porque aceptar esta ayuda era también aceptar la permanencia de organismos norteamericanos que controlaran y administraran y que ejercieran mucho control, mucha gestión sobre las economías de esos países. La Unión Soviética, por supuesto, no iba a aceptar algo así. Entonces, la idea es recuperar la economía europea para que no haya riesgos de que la ideología comunista prenda o, digamos, genere adhesión en la población. Por el otro lado, la Unión Soviética también va a tratar de hacer algo similar. Esta ayuda económica se llamó Comecon y fue también una ayuda que tuvo la misma finalidad, aunque la ayuda económica no fue tal. ¿Cuál es la diferencia entre la ayuda norteamericana hacia Europa Occidental, el Plan Marshall, con el Comecon o este programa de ayuda a los países de Europa Oriental? Mientras Estados Unidos envía dinero para que Europa Occidental se fortalezca nuevamente, de forma tal de que la sociedad vuelva a recuperarse, pero también de que sea una sociedad capaz de consumir productos norteamericanos. Es decir, que Estados Unidos de alguna manera también está haciendo una inversión, porque está fortaleciendo a quien va a ser su futuro comprador. En el otro caso, en el caso de la Unión Soviética, esta ayuda fue más que nada una planificación del Estado. Es decir, que lo que plantea Moscú, ¿no es cierto?, la capital soviética, es ver qué recursos tiene cada región y de qué manera esos recursos les son útiles, les son funcionales. Entonces, lo que se va a activar en los distintos países de Europa Oriental son aquellas ramas de la actividad que le sirven al fortalecimiento soviético. Entonces, no podemos hablar de un crecimiento económico para esos países y su población, sino un criterio, digamos, de funcionalidad económica. Bien, el Plan Marshall duró 4 años. El envío de estos insumos agrícolas y de capitales a Europa Occidental fue muy fluido y en estos 4 años finalmente se logró recuperar la economía europea. Es decir, que los primeros años de la década del 50 son años donde se percibe nuevamente la recuperación económica. Estados Unidos vive un momento de gran esplendor, la recuperación de Europa es muy importante y también comienza acá la década conocida como la del milagro japonés. Japón también empieza a recuperar su economía luego de haber sido devastada durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿qué podemos decir con respecto a las alianzas militares? Por supuesto, cada bloque va a tener sus propias alianzas. Estados Unidos, junto con Canadá y Europa Occidental, van a formar lo que se llamó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocido como la OTAN o la NATO, si hablamos de su sigla en inglés. La OTAN va a ser entonces una alianza militar que tenía como propósito custodiar a Europa Occidental de cualquier avance militar soviético en esa área. Es decir, que si cualquier región de Europa Occidental recibía un ataque o se sentía amenazado por las tropas o las fuerzas soviéticas, Estados Unidos iba a ser de alguna manera el garante de su seguridad. Esto va a ser muy importante, ¿sí? Porque esta garantía de protección se hacía también extensiva a su imperio colonial. De alguna manera, si bien ahora vamos a ver qué pasó con ese imperio colonial, a mí me interesa en este momento destacar algo que va a ser muy importante para nosotros. Repito esto, Estados Unidos le había garantizado a toda Europa Occidental que ante cualquier ataque de cualquier país, por supuesto estaba dirigido a la Unión Soviética, pero esto en términos, digamos, oficiales
no estaba escrito de esa forma, no decía ante un ataque soviético, sino que decía ante un ataque de cualquier país. Y acá me voy a tomar el tiempo para hacer esta aclaración. En 1982, un territorio considerado británico va a ser atacado por la Argentina. Estoy hablando básicamente de las Islas Malvinas. Cuando en 1982 el gobierno argentino le declara la guerra a Inglaterra para recuperar un territorio que había sido usurpado muchísimo tiempo atrás, en 1833, por Inglaterra, acá el gobierno argentino, pensando que los buenos vínculos que nosotros teníamos con Estados Unidos hacia ese entonces iba de alguna manera a garantizar que Estados Unidos no iba a intrometerse o hasta incluso iba a colaborar. Bueno, esto no fue así. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos que Estados Unidos y Gran Bretaña eran socios en la OTAN. Y cuando Argentina le declara la guerra a Inglaterra, la OTAN acude en ayuda de Inglaterra y no de la Argentina. Entonces esa es una de las explicaciones de por qué Estados Unidos apoyó a Inglaterra. Porque esta alianza militar todavía hacia ese entonces tenía plena vigencia. Bien, dicho esto entonces, aclarando esta situación, voy a continuar entonces diciendo que si bien Estados Unidos tiene esta alianza militar con Europa Occidental, por supuesto también establece alianzas militares en otras regiones del mundo, ¿sí? Va a haber una alianza militar en Latinoamérica, la OEA, va a haber una alianza militar en todo el sudeste asiático, en la región, digamos, todo lo que sería la zona del sur de Asia, también la zona de Australia, había distintos pactos o alianzas militares, ANZUS era una, también había otra alianza con Medio Oriente, CENTO, SEATO era la de sudeste asiático, es decir, había muchas alianzas militares. Por otra parte, el bloque soviético también va a tener alianzas militares con distintas regiones del mundo y con Europa Oriental. El nombre que va a tomar esa alianza militar con Europa Oriental va a ser el Pacto de Varsovia. Se va a firmar en 1955. ¿Con esto qué quiero decir? Que Estados Unidos y la Unión Soviética van a establecer alianzas militares y económicas con sus áreas de influencia. Por eso decimos que era muy difícil en ese momento no estar de alguna manera encolumnado con ninguna de las dos superpotencias.